Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa y preciosa mañana que Dios nos da. Damos gracias por su gran infinita misericordia que Dios tiene para con nosotros, verá, cada mañana, cada día, y por eso debemos de ser agradecidos con Él cada momento que Dios envía sobre nosotros. Una bendición, pero la mayor bendición que nos da nuestro Padre Celestial es la de tener la vida. Nuestra mayor bendición que Dios nos da, queridos hermanos, es poder disfrutar de despertar cada mañana y poder decirle: Señor, gracias por darnos la oportunidad de despertar. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de respirar. Gracias, Dios, por la vida que nos das. Gracias, Dios, por la familia. Gracias, Dios, por todo. Que tenemos el privilegio, queridos hermanos, de poder cambiar nuestra condición, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra relación para con Dios. Estamos viviendo tiempos muy preciosos en estos tiempos. Claro, cuando se vive el tiempo. La gente que no tiene una dedicación al Señor, que tiene, como explicábamos ayer, una pobre relación para con Dios, no se dará cuenta realmente lo que pasa en este tiempo. Su vida, su pobre vida espiritual, solamente le alcanza a ver problemas. Están llenos de enojo contra el mundo, contra las personas. Su vida solamente es: qué voy a comer, qué voy a beber, qué es lo que voy a hacer hoy, a dónde voy a pasear hoy. Decíamos ayer que Dios no está en ninguno de sus pensamientos, porque su vida es diversión, tiene planes. Su vida, otros se levantan a querer controlar la vida de los demás. Pero para poder escapar nosotros de todas esas males, para poder nosotros escapar de todo aquello, queridos hermanos, que realmente persiguen al hombre, engañan al hombre y que lo hace vivir una vida, hermano, sumergida en placeres, en persecución, porque hay gente que no está siendo perseguida. Hay gente que persigue la vida de otros, como la vida de Pablo. Pablo, queridos hermanos, cuando no había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, se dedicaba a fastidiarle la vida a los demás. Todo le molestaba de la vida de los demás. Es lamentable ver cristianos que hoy, hermano, solamente tienen ojos, sus ojos son malos, su vida está en tinieblas, porque solo logran ver lo malo, los defectos, todo les cae mal, todo el tiempo hablan mal, son negativos, de su boca no salen la palabra de Dios, de su boca no saben la edificación, no saben bendecir, no saben buscar el compañerismo, no saben, queridos hermanos, ganarse las almas. Por eso estamos en un tiempo, queridos hermanos, donde fíjense que Dios desde ayer puso una inquietud en mi corazón, desde ayer en la mañana. En vez de estamos hablando nosotros, todo el tiempo estamos hablando de las oportunidades que Dios nos da cada día, cada mañana. Cada mañana Dios nos da la oportunidad de estar vivos. Pero eso de estar vivo, queridos hermanos, es una oportunidad única que tenemos realmente para buscar a Dios. Pero la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, la vida del hombre, solamente ve la vida de los demás, mira la paja en el ojo ajeno, pero no mira que tiene una viga en su vida. Vivimos tiempos, queridos hermanos,
donde Dios está acumulando para las personas, está acumulando iras para aquellos corazones no arrepentidos, aquellos que no saben, no hablan de perdón, aquellos que no hablan de misericordia, aquellos que no hablan realmente, hermano, ¿por qué no hablan así? Porque no tienen un encuentro con el Señor. Su vida es hasta triste, es hablar con las personas que no tienen tiempo con el Señor, que no son misericordiosos, que no saben perdonar, que no saben olvidar. Porque es como hablar con una piedra, no te entenderán. Pero pedimos, por eso Dios quiere, hermano, cambiar los corazones de piedra, esos corazones duros, que no entienden el mensaje, que no entienden aunque escuchan la palabra, hermano. Por eso dice que en la parábola de las semillas hay semillas que cayeron en las piedras. Semillas, palabras que cayeron en los corazones de piedra. En los corazones, queridos hermanos, que dice que estos son, cuando habla de las parábolas, hermano, estos son que cayeron junto al camino. Perdón, hermano. Qué importante es cuando habla esa semilla, esa palabra de Dios, cuando cae en el, queridos hermanos, en la vida de los hombres, ¿verdad? En la vida de los hijos de Dios, en el corazón. Es importante para que la palabra de Dios realmente haga un efecto en nuestra vida. Tiene que haber corazones buenos, no un corazón malo. Un corazón, queridos hermanos, realmente corazones que realmente estén dispuestos a obedecerla realmente, porque dice que el que salió a sembrar, el sembrador, dice en Lucas 8, versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla, su palabra, o se está hablando de la semilla, es palabra. Y mientras sembraban, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. La otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Los que caen sobre la piedra, los de corazones duros, los de corazones sin misericordia, sin piedad, los que son de los que tiran piedra, ellos son de los que tiran piedra. Dice que son, ¿por qué actúan así? Porque no tienen humedad, están secos del espíritu, no tienen una vida en el espíritu, no tienen una relación en el espíritu. Queridos hermanos, vivimos un tiempo peligrosos. Y una de las cosas que me dijo el Espíritu ayer, o sea que he estado meditando, hermanos, es la burla. Porque nosotros hablamos todo el tiempo de salvación. Hablamos de lo que realmente, por qué somos salvos a través de Cristo. Pero en veces no cuidamos nosotros, el hombre no cuida la salvación. Sabemos que el que no reciba a Jesucristo como su Salvador, hermano, ya ha sido condenado, dice en Juan 3. Ya ha sido condenado por cuanto no creyó a la salvación. Pero hay quienes que van a ser condenados también. Hay diferentes tipos de condenaciones. Pero también en este tiempo, queridos hermanos, burlarse de los pastores es un motivo de condenación. Es un motivo en el cual Dios le quita al hombre el derecho a la salvación. Muchos dicen la salvación no se pierde. Claro que no se pierde. Para aquel que la sostiene, aquel que la cuida, el que sabe la importancia realmente de lo que Cristo hizo en la cruz. Pero hay quienes van a perder esa salvación. No todos los que están en una iglesia se van a ser salvos. No todos los que van a estar en una iglesia, queridos hermanos. Y eso lo enseña mucho la bendita palabra.
No fueron salvos porque Dios les negó la salvación, sino porque ellos la perdieron. Es como un boleto de entrada. Somos salvos por gracias, amén, porque se nos otorgó ser gratuito. Pero hay quienes despreciaron esa salvación. No todos fueron salvos, dirán, pero es que Saúl antes de que cometiera rebelión era salvo. Caín antes que matara a su hermano era salvo. Judas antes que traicionara al Señor, hiciera apostasía, fuera en contra de lo que establecido por Dios, era salvo. Si la gente dice, si es que era salvo, entonces quiere decir que la perdió. El querubín antes de cometer rebelión era salvo. ¿La perdió? La perdió. Los ángeles que se rebelaron también eran salvos. Sí, eran perfectos. Ejercían una función delante de Dios. Dios no hizo lo falso. Lo falso viene de la verdadero. No lo verdad viene de lo falso, sino de lo falso viene de la verdad. Porque ahí salen los que se tuercen. Entonces quiere decir que antes eran y tenían una salvación. Pero dice que aquí que hay semillas, hay palabras de Dios que caen en los corazones de piedra, corazones secos, corazones que no tienen río. Cuando habla de humedad, no tiene humedad, no quiere decir que no tienen río, o sea, no hay un fluir del agua. Están secos completamente. No tienen una vida, una relación en el Espíritu de Dios. No son misericordiosos, no son compasivos. Siempre miran el mal de los demás, sabiendo que ellos son una carga. Son una carga, hermano, porque una piedra. Por eso dice que le ponían cargas pesadas. Los fariseos ponían cargas pesadas sobre los demás que ellos mismos no pueden llevar. Es fariseísmo, es religión. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de que en veces dentro de una iglesia o del mundo creyente, la gente dice ser salvas porque se jacta de una salvación, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es un pecador. Dice que es grande su soberbia, dice en el libro Santiago. Pero aunque la salvación es por fe, nosotros tenemos que cuidarla. Eso enseña la Escritura, que hay que cuidarla. ¿De qué tenemos que cuidarla? Porque en el huerto hubo una gran mentira, hubo un gran engaño. Ese gran engaño fue que la salvación no se pierde. Aunque Dios le advirtió a los adanes que si ellos comían del árbol del bien y el mal, morirían. Por eso los predicadores que dicen que la salvación no se pierde, queridos hermanos, están pretendiendo ser más buenos que Dios. O sea que el pecado mata o no mata. El pecado puede apartarnos y alejarnos de Dios eternamente, o todos vamos a ser pecadores porque recibimos a Jesucristo. Entonces, ¿qué es el mensaje de la consagración? ¿Cuál es el mensaje de la salvación entonces si la salvación no se pierde? ¿Hagamos males, dijo Pablo, para que vengan bienes? Es imposible. ¿Acaso Jesús es ministro de injusticia? Es imposible. ¿Y acaso dicen Romanos que Dios no le dará al hombre según sus obras? ¿Acaso la Escritura dice que Dios no hace acepción de personas? Si hace lo bueno, recibirás alabanza, pero si hace lo malo, teme. ¿Qué es la salvación? Parte de lo que es una salvación. No solamente involucra la vida de Cristo en la cruz, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz para perdón de pecados, pero el hecho de que Él haya puesto, nuestro Dios haya puesto una puerta de salvación al mundo entero, por medio que aquel que reconozca a Jesucristo como su Salvador, queridos hermanos, y que todo aquel que se acerque a Él no será desechado, no será avergonzado. Pero el hecho de que haya muerto en la cruz
alcanzó la salvación, pero no, una cosa es que haya alcanzado. Eso quiere decir, queridos hermanos, de que la invitación a la salvación está abierta para todo humano, sea judío, sea griego, hermano, sea gentil, sea judío, sea de Israel, todo aquel que quiera venir a Jesucristo. El sacrificio de la cruz, queridos hermanos, hace su función, perdonando, salvando, trayendo al alma a los pies de Cristo. Pero el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz no representa que ya somos salvos porque Cristo murió, porque todos son salvos porque Cristo murió. Eso no es así, sino que había requisitos. En veces creemos que los requisitos, queridos hermanos, es solamente aceptar a Jesús como su Salvador. Por eso dice en Hebreos 2, por lo tanto, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. Nos fue confirmada, vean lo que dice, hermano, por los que lo oyeron. Esto está hablando de los ministros, está hablando de sus siervos, está hablando por sus siervas, no pastoras. Qué triste que hay gente que tenían una convicción y luego fueron engañados con tal de pertenecer a una cobertura. Las mujeres pastoras, ahora resulta que la M de Melquisedec significa mujer. Oh, hermanos, están torcidos. Ahora, ¿cómo van a explicar sobre la cuarta dimensión? ¿Por qué no lo enseñan? Y vas a ver, hermano, que ahora que existe un Dios más grande que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. Eso es una herejía. Pretendieron ser sabios, se hicieron necios. Pretendieron tener grandes revelaciones, hermanos, y les está yendo mal. Ahora enseñan de que la mujer puede ser pastora. Están equivocados, hermanos. Después que predican una cosa, la apostasía es eso, después de afirmar algo, tantos años, y luego van a terminar anunciando que la mujer puede ser pastora. Es tan terrible, porque hay gente que no sabe, que hay gente, hermano, que no saben que el orden de Dios es muy preciso. La Escritura nos enseña algo, queridos hermanos, que habían en los tiempos del Señor, había un orden de Dios. Por eso dice, queridos hermanos, que permíteme, hermano, que no llevaban una buena relación para con Dios. Dice su bendita palabra, hermano, dice aquí que estamos leyendo en el libro de Hebreos, dice que, porque si la palabra dicha, dice, no fue confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles, por los ministros, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu según su Espíritu Santo, según su voluntad. Hermano, qué tremendo, porque dice que estas por medio de los ángeles, dice que ellos testificaron que era una verdad. Dice la versión Nuestro Testamento, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no la obedecieron recibieron el castigo que merecían,
Con más razón seremos castigados nosotros si no cuidamos una salvación tan importante. Porque el Señor mismo fue el primero en dar el mensaje de salvación, y los que oyeron ese mensaje también nos demostraron después que era verdad. Dios también nos los demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Jesús nos salva. Pero miren lo que dice. Esto está precioso. ¿Se puede ser salvo sin cuidarla? ¿Se puede ser salvo sin cuidarla? ¿Se puede ser salvo si solamente yo confesé a Jesucristo como nuestro Salvador y ya estuvo así? No. No, hermano. No se puede ser así. Porque acá dice que estos dieron mensajes. Los ángeles dieron mensaje. ¿Cuál? Dice que anunciaron el evangelio de la salvación y resultó que era verdad. Por eso los ángeles primeramente tuvieron en su mano este evangelio, pero no la obedecieron, se rebelaron contra ella. Y rebelarse contra ella representa, queridos hermanos, de que se rebelaron contra ella, o sea que rechazaron la autoridad. Con más razón seremos castigados nosotros si no cuidamos una salvación tan grande. Seremos castigados. ¿Puede una persona perder su salvación si no obedece al evangelio? Aquí ya está demostrando que tiene salvación, que ya tiene la salvación. Ya la tiene. Por eso decíamos los ángeles. El querubín antes de ser Satanás, ¿era salvo? Porque Dios lo tenía. Era perfecto, estaba en la gloria de Dios, sí. Pero decidió un día faltarle el respeto a las autoridades. Y fue lo que el Espíritu habló en mi vida. ¿Sabe que habrá en este tiempo mucha falta de respeto, una burla a los pastores? ¿Cuánta gente dice que salva y se burla de su pastor? Se burla, queridos hermanos, de su propio esposo. Se burla del pastor, deshonran a sus pastores. Se levantan contra sus pastores. Mujeres que se burlan de su propio esposo. ¿Cuánto pastor, porque yo lo sé, cuánto pastor está luchando con su hermosa sierva? Que todo lo dicen las siervas. Hay siervas, hermanos, que no tienen ningún respeto por su pastor, por su esposo, que es un pastor. Hay mujeres, queridos hermanos, completamente que deshonran realmente a sus cabezas. Pero son las siervas, son las hermosas siervas del Señor. Son los hermosos siervos que no se sujetan a las autoridades, no respetan autoridades. Dice que el mensaje de salvación que anunciaron los ángeles resultó ser verdad. Y quienes no obedecieron a esa verdad, dice que ellos aprobaban, los ángeles aprobaban que realmente el mensaje de salvación realmente era verdadero. Pero cuando ellos no quisieron obedecerlas, recibieron el castigo que merecía. ¿Dónde están ahorita los ángeles? Los ángeles que se rebelaron. ¿Acaso la salvación no se pierde? Sí se pierde. Con más razón seremos castigados nosotros si no cuidamos una salvación tan grande.
Con más razón nosotros seremos castigados si no cuidamos una salvación tan grande. Entonces quiere decir que la salvación, hermano, tiene que ver mucho con la sujeción a las autoridades. La salvación tiene que ver mucho, está ligado entonces, queridos hermanos, a que las personas reconozcan el orden de autoridad. Porque el Señor mismo dice, fue el primero en dar porque el Señor mismo fue el primero en dar el mensaje de salvación. Y los que oyeron ese mensaje también nos demostraron después que era verdad. Dios lo demostró, dice. Lo demostró por medio de muchas señales. Usó al Espíritu Santo. Primero fueron los ángeles, pues fue mi Señor Jesús, luego el Espíritu Santo. Hermano, demostraron que lo que decían era verdad, que lo que decían de la salvación era verdad, pero también lo que decían sobre la condenación, lo que también decían sobre el castigo que merecían la gente por no sujetarse a la autoridad también era una verdad. Usted observe las Escrituras desde el día de Génesis, la gente lo primero que violó la serpiente fue el orden de autoridad. Pero desde la rebelión en los cielos ya había esa maldad. Los ángeles demostraron que era verdad lo que el mensaje de salvación, porque ellos solamente dan mensaje. Por eso dice que el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad y nos mostrará todos los que ha de venir. Nos hará saber todo lo que oyere, son los mensajeros. Pero mi Señor dice que fue el que trajo ese mensaje. Ya no habló de parte de ángeles, ahora habló. Ahora Él vino personalmente y dio testimonio de que era verdad lo que se estaba escrito, porque murió en la cruz dando testimonio que lo que estaba escrito era verdad. Por eso Él dijo, Moisés escribió de mí, los profetas, todos ellos hablaron de mí. Pero luego envía su Santo Espíritu y lo demostró con señales, prodigios y milagros en la vida de nosotros. Nos cambió, nos restauró. Por eso todo aquel que diga, Dios me cambió la vida, Dios me restauró, Dios me salvó, Dios demostró que lo que estaba escrito, yo le he pedido a Dios y Dios me ha cumplido, porque me ha cumplido en mi vida. Estás dando un testimonio, estás dando una veracidad que lo que está escrito se cumple. Estás dando de veracidad que lo que está escrito en el mensaje de salvación es una verdad. Pero para demostrar que todo lo que está escrito es verdad, para que el hombre entienda que lo que está escrito sobre el mensaje de la salvación es verdad, tenían que advertirle, como nuestro Señor hizo en el libro de Génesis, que no comieran del árbol del bien y del mal, que no participaran en una falsa enseñanza. ¿En qué consistía esa enseñanza? Es evidente, porque el Señor le dijo que no comieran, porque iban a morir. La gente dice, la salvación no se pierde. El querubín la perdió, los Adanes la perdieron. Aunque Dios tuvo misericordia de los Adanes, no la tuvo de Caín, aunque se la extendió primero, pero no la aceptó. Se la extendieron a Saúl, se la extendieron a hermano, a Judas, se la extendieron a hermano, a los hombres que murieron. ¿Por qué Dios se las extendió? Porque Dios, antes de que el hombre tome una decisión, Dios no condena, el hombre se condena a sí mismo, porque descuida una salvación. Por eso mucha gente, queridos hermanos, están desconectados completamente de la palabra del mensaje. Y nada más le di cuenta una parte, por eso una verdad a medias se convierte en una mentira.
no tienen una relación con Dios. Si algo dice, a nosotros nos queda claro, dice, seremos castigados nosotros si no cuidamos una salvación tan importante. Por eso aquellos que dicen que la salvación no se pierde, están equivocados. Están equivocados. Para ellos no existe rebelión. Para ellos, ya cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ya nosotros no hay rebelión, no hay pecado, no hay maldad, no hay insujeción, ya no hay contaminación, ya no hay blasfemia, ya no hay hipocresía, ya no hay incredulidad, ya no existen muchas cosas. O como dice la Escritura, ya no hay mentira, porque la mentira mata, hermano. La cobardía mata. Según Apocalipsis 21 dice, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando agarramos eso y lo traducimos al punto espiritual, hermano, aquí está hablando de un punto espiritual. Los hechiceros, los que desviaron a otros. Por eso dice Pablo dice en el libro de Gálatas 3, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién nos desvió de la verdad? ¿Por qué ahora están terminando en la carne cuando andaban en el espíritu? ¿Quién los embrujó? Los hechiceros, pastores hechiceros, mujeres hechiceras. Por eso a Jezabel le llamaban una bruja, era una hechicera. No era una hechicera que encantaba a los hombres, dice que era a los siervos. Este espíritu de Jezabel los hace que la gente ande en la carne y no en el espíritu de Dios. Por eso muchas disque pastoras, líderes, siervas, que andan carnales, son brujas, son hechiceras. Y perdonen la expresión, pero esto es una verdad. Se creen muy bonitas, se creen muy en encanto, pero son brujas, porque el espíritu de Jezabel es un espíritu hechicero, que confiesa, como el caso de Saúl. Saúl juraba y perjuraba que era un hombre obediente, porque la desobediencia fue considerado como un espíritu de hechicería, un espíritu de adivinación, un espíritu de rebelión. Él decía que sí obedecía, pero en realidad no era así. De hecho, la Escritura dice que Saúl, hermano, era hermoso. Esa palabra hermoso significa que era guapo de buen parecer, era un hombre atractivo. Por eso la belleza, a mucha gente su belleza los mata. ¿Cuántas mujeres no van a competir, hermanas, van a competir con otras hermanas? Sentirse quién es la mejor, quién tiene bonito cuerpo, quién se viste mejor, quién es la más bonita. Esto los está matando, su belleza los está matando. Cuando quién deben preocuparse quién es la mejor, el que más ama, la que más busca al Señor. Y quizás no es una competencia, pero que realmente es un compromiso que tenemos con el Señor. Pero a cuántos hombres hechiceros que nada más introducen a los hermanos a meterlos en la carne y no en el Espíritu de Dios. Son hechiceros. Aquí los idólatras que hicieron que amaran el mundo más que a Dios. Entonces quiere decir que la salvación se pierde, porque rompieron el orden de autoridad. Hombres que introdujeron el mundo, los días festivos, aunque eso no los condena, pero que están en peligro, sí, porque pudieran desbocarse, pudieran desviarse y meterse aún más, creyendo que la salvación no se pierde. Pero
dice que estos demostraron que era verdad. Demostraron que la salvación se pierde. Al no aceptar a Jesucristo se pierde. Tenían la salvación, pero se pierden. Los ángeles demostraron que, aunque siendo mensajeros, demostraron que esto era una verdad. Para demostrar que todo lo que está escrito era una verdad. Por eso dice, no nos deslicemos. Esta palabra deslizar significa pasar por alto. Pasar por alto una salvación tan grande. Pasar por alto, queridos hermanos, que si violamos nosotros el orden de autoridad, pudiéramos traer una consecuencia a nuestra vida. Pudiéramos traer una consecuencia a nuestra vida. Por eso dice que, hermano, esta palabra también significa apartarse. Significa sin preocuparse. No oran, no leen. Mira, la persona que no ora, no lee, no tiene un altar para con Dios. Mira, hermano, no necesitamos ni tan siquiera ver si realmente, hermano, tienen comunión con Dios. En el trato que tienen el esposo, el trato que tienen, hermano, en cuanto al compromiso y el respeto que le tengan a las cosas de Dios, se va a demostrar. Las personas que no se sujetan a una autoridad no tienen respeto por ella. No tienen respeto a la palabra, o sea que no le toman importancia, por eso viven una vida despreocupada. Solo piensan en comer, en beber, en disfrutar la vida y un momento de sentarse y de ir a la iglesia. Son personas insujetas, son personas que no están cuidando su salvación porque la salvación no eran cosas oídas, sino la salvación de cuidarla, hermano, dice, preocuparte. A mí me preocupa mi salvación. Te debe de preocupar tu salvación. El hecho de que Cristo nos las dio, acá dice que los ángeles, Jesucristo, el Espíritu Santo daban testimonio que nos preocupemos por nuestra salvación. ¿Cómo? Dice, no te apartes, no te alejes ¿de qué? De la oración, no te alejes de la palabra, no te alejes de la presencia. Pero sobre todo, no escucharon la advertencia. ¿Cuál advertencia, hermano? La advertencia que el Señor le había hecho a los Adanes en el huerto, que moriría. Que moriría. Hermano, eso está tremendo. Porque vivían una vida sin preocuparse, al no buscar y entender qué es lo que mata la fe. Por eso el mensaje de salvación no es la salvación, sino cuidarla de aquello que mata la fe. Y por eso la misma Escritura, hermano, nos enseña que una de las cosas que Dios enseñó en el huerto son las cosas que matan la fe. La salvación ya la tenían los Adanes. Se aparece la serpiente y les da otra enseñanza diciéndole que la fe, que la salvación no se pierde. ¿Qué fue lo que hizo, hermano, y que causó tanto daño? Que causó tanto daño a su vida. Es que no reconocieron autoridad. Eva se burló de la posición que tenía su esposo. Hermano, eso es importante. No reconocen autoridad.
No reconocieron, hermano, ni respetaron. Ni respetaron, queridos hermanos, las autoridades. Por eso Romanos dice, por eso uno de los primeros requisitos para mantenernos nosotros en la salvación es que entienda que tienes cabeza. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, no teníamos cabeza. Hay hombres sin cabezas, mujeres sin cabezas, que no respetan, no se sujetan a ninguna autoridad. Por eso Romanos 10:8 dice, más que dice cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Quiénes no serán avergonzados? Aquellos que tienen una cabeza. Aquellos que se sujetan a su autoridad. Cuando dice, si tú confesares que tu boca que Jesús es el Señor, reconocemos que Jesús es nuestra cabeza, reconocemos que Jesús es nuestra autoridad, reconocemos que la salvación sabe que lo que tiene, que lo primero que tenemos que reconocer, queridos hermanos, es que vamos a estar bajo el gobierno de Dios, vamos a estar bajo el orden de gobierno que Dios estableció. Nos sometemos a la autoridad. La única manera de demostrar que alguien es obediente, que la única manera de demostrar que alguien no hay rebelión en su vida, no hay pecado en su vida, es la sujeción a la cabeza. La gente no quiere ser sometidos, por eso la gente que no se somete a los propósitos divinos, no obedece, no respeta, es una mujer y es un hombre sin cabeza. Y lo pone en la salvación. Lo pone en la salvación. Por eso el Señor dice que en todo aquel que en él creyere no fuera avergonzado, porque dirá, Señor, Señor. Y él le dijo, nunca los conocí. ¿Por qué nunca los conocí? Porque no lo reconocieron ellos como cabeza. Ellos no reconocieron órdenes de autoridad. No reconocieron órdenes de autoridad. Hermano, qué importante nosotros entender que la salvación la descuidaron. ¿Cómo? ¿Cómo descuidaron esa salvación? La descuidaron tan sencillo. Hermano, la descuidaron no sujetándose a la autoridad. No se sujetaban a la autoridad. Qué tremendo, hermano, cuánto daño se hace cuando el hombre, queridos hermanos, no se sujetan. No reconocen una autoridad. Pero ¿qué es lo que están poniendo en peligro? La salvación. Por eso el Señor dice, cuando mira a las multitudes, dice que miró a las ovejas como ovejas que no tienen pastor. En Miqueas el Señor dijo, ¿verdad? En Miqueas que ves, dice, ve a un pueblo como ovejas sin pastor. Digo el Señor, estos tampoco tienen Señor, estos no reconocen cabeza. Por eso el hecho de confesar a Jesucristo como nuestro Salvador es porque vamos a nosotros. Quieren cuidar su salvación, sujétese, respete, no se burle de sus pastores, porque ellos velan por el alma. Usted no quiere ser sujeta, tenga cuidado, porque usted no puede ser salvo por sus propios méritos, sino somos salvos por tener cabeza. Cristo es nuestra cabeza. Es que yo me sujeto a mi cabeza, que es Cristo. Ay, Dios, ojalá fuera así, hermano. Ojalá fuera así. Porque el Señor dijo, si no te sujetas al que ves, ¿cómo te sujetarás al que no ves?
Ojalá fuera así, sería más fácil. Porque lo primero que tiene que ser quitado de la vida de todo salvo, lo primero que tiene que ser quitado de la vida de todo salvo es la rebelión. Por eso dice en el libro de Efesios 1 que el propósito del plan de la salvación era poner bajo el mando de Cristo, todo lo que está arriba en los cielos, todo lo que está abajo, meterlos bajo el orden de Dios, meterlos bajo la cabeza. Todo el propósito del plan de salvación, queridos hermanos, era someter bajo el mando de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, que toda persona se someta a la autoridad puesta por Dios, que respetes a sus pastores, porque los ángeles, Jesús, el Espíritu Santo, todos ellos dieron testimonio que la palabra de Dios era una verdad. No solamente la dieron a verdad, sino porque ellos vinieron, queridos hermanos, dando testimonio la importancia de estar sujetos a la cabeza. Usted no puede despreciar a sus pastores, no puede burlarse de sus pastores. Sus pastores, estoy hablando de su pastor, no de los pastores de la esposa del pastor, porque ella no es pastora, aunque es una sierva y ejerce funciones también. Usted no puede burlarse también de la esposa del pastor, no puede burlarse, pero esta también es esposa de pastor. No puede ejercer una mala voluntad, no puede ejercer una acción indebida contra los demás, porque también se le cuenta como rebelión, porque no se sujeta. Hay mujeres esposas de pastores que quieren ejercer un mando más que el pastor, le quieren dar órdenes. Eso también trae un castigo, como lo hizo Jezabel al influir, hermano, en las decisiones de acá. Si no se comporta como pastor y como una mujer común, va a tener problemas. Tendrá que pagar las consecuencias de no ejercer su función. Porque en este camino no existe quiénes somos. En este camino lo que existe son responsabilidades, es obediencia. Por eso lo primero que tiene que, hermano, tiene que quitar Dios de nosotros, de la gente salva, es la rebelión. Porque la rebelión lleva a la desobediencia y la desobediencia lleva al pecado. Por eso, en Efesios 1:19 dice: ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Para nosotros los que creemos. Ver, hermano, que dice, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos, sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, sobre todo hombre que se nombra, no solo en el siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo los pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oh, qué tremendo. Fíjese, hermano, le dio por cabeza. No solamente dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo el orden de Dios, y lo dio por cabeza sobre todas las iglesias. Dice que, hermano, cuando Él resucita, cuando nosotros confesamos, acá dice, y sentándose a su diestra en los lugares celestiales y sobre todo principado, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Por eso confesamos también en la segunda parte de resucitar. Dice que si confesamos que Jesús resucitó de entre los muertos, entonces será salvo. Lo que representa, queridos hermanos, que lo que significa que el creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos es someternos a los pies de Cristo,
es aceptar la autoridad y el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Es aceptar, queridos hermanos, el poderío, queridos hermanos, de la autoridad. Hermano, qué tremendo es que, hermano, que la gente no reconozca de autoridad. Por eso las mujeres deben de tener señal de autoridad. El hombre debe de tener una señal de autoridad. Que reconocen a Jesucristo como la autoridad. La mujer que reconoce a Jesucristo como su autoridad lo hace a través del varón. Respeta. No delante de los hombres, sino donde no lo vean. Colosenses 1:17, y es el que ante todas las cosas y todas las cosas en él subsiste. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo, en el hombre, en la mujer, tenga la preeminencia. Hermano, ¿por qué? Porque es el que nutre, es el que hace la salvación. Si el cuerpo, nuestra vida, no está unida a la cabeza que es Cristo, a nuestras cabezas, las autoridades, ¿cómo puede ser el hombre ser salvo? La salvación se sustenta y se cuida bajo la cabeza de Cristo. La salvación se sustenta y se cuida bajo la cabeza de Cristo. Y todos los que son salvos tienen que someterse al orden de autoridad. Pues el error más grande en la historia, en el huerto, fue no sujeción a la autoridad puesta por el Señor. ¿Qué le trajo como consecuencia a Eva? ¿Qué le trajo como consecuencia a ellos? Murieron. ¿Acaso no tenían salvación? Murieron. No murieron eternamente, pero murieron espiritualmente. Porque cuánta gente está muertas espiritualmente. Son salvos, sí, pero están muertos. Pero la salvación del hermano, si ya muerto espiritualmente, ¿qué sigue después de estar muerto espiritualmente? La muerte eterna. Pues eso lo digo. El Señor le digo a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás. Obedeciste a tu mujer. A su mecha, hermano. Está tremendo que en este tiempo las mujeres se quieran mandar, te quieran tronar los dedos. Te quieran, hermano, ser pastoras. No. Por eso el Señor dijo, verá, en Corintios, que la mujer y el hombre deben de enseñar señal de autoridad, porque hay mujeres sin cabeza y mujeres raspadas espiritualmente. Dice que la mujer que ora, profetiza, con la cabeza descubierta frente a una vergüenza de su esposo. Es una vergüenza ante Dios. Cristianas, siervas y siervos que el hermano no tiene ningún tipo de sujeción, no tiene ningún tipo de obediencia. Son gente que ora, son gente que profetiza, que tienen una posición. Lo mismo que se le hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, mejor que se rape. Si esto fuera literal, ¿cómo estuviera la gente hoy? ¿Cómo estuvieran las mujeres hoy? ¿Cómo estuvieran el hombre hoy? Si esto fuera literal. Pero delante de Dios lo es. Ni la mujer es más que el varón, ni el varón es más que la mujer en cuestión de posición y de obediencia ante Dios. Pero somos diferentes responsabilidades. Porque la mujer debe de tener esa señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mujeres que se sujeten a los ministros.
no que se levanten contra los ministros, no que se burlen del ministro, no de los ministros, del ministro. Y cuando hablamos de los ministros, estamos hablando del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, no de la pastora, no de la apóstola. El no reconocer autoridad mata una vida espiritual, sino también acarrea condenación. No solamente mata una vida espiritual, sino mata y puede llevar a alguien a la condenación. Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo los que se resisten a la autoridad y a lo establecido de Dios resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí ya no está hablando de una muerte espiritual. Está hablando de una condenación eterna. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Porque es un servidor de Dios para tu bien. No dice servidores, no está hablando de la pareja, está hablando del servidor, el varón a quien Dios llamó. Pero si tú haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como al Señor. Les conviene estar sujetas. La mujer debe de ser prudente, sujetas a sus maridos. ¿Para qué dicen? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se habla mal de los pastores por causa de su mujer. Se habla mal de los pastores por causa de los hijos. Se habla mal de los pastores porque no se sujetan también ellos. No se sujetan a la autoridad. Dice que se blasfema de la palabra. ¿Se acuerda usted de la vida? Porque esto fue lo que el Espíritu me mostró. ¿Se acuerda usted de la vida de Eliseo? Salieron unos muchachos, gente inexperta, y se burlaban de él diciendo: calvo, sube calvo, sube calvo. Mirando él atrás, vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. ¿Qué significa calvo, sube calvo? ¿Qué significa calvo sube, calvo sube? Tanto el hombre como la mujer son calvos. La Escritura dice que un hombre, un sacerdote, no debía de raparse, por cuanto reflejaba la gloria de Dios. No podía cortarse, era una vergüenza si el hombre se rapa la cabeza. No podía ser calvo a menos que fuera por naturaleza alguna enfermedad. Lo que estaba diciendo, estos dice que se burlaban de su pastor. 42 muchachos se burlaban de su siervo. Y esa palabra sube, le dijeron: ojalá te vayas como también se fue Elías. Vete. No te queremos aquí. Despreciaban a su pastor, le decían: vete. Ojalá te fueras como se fue Elías. Sube, sube como Elías, ve detrás de Elías, desaparece de aquí. Ojalá tuviéramos otro pastor, porque este me da vergüenza, me deshonra. ¿Cuánta gente se burla de su pastor, le da vergüenza a su pastor? En lugar de bendecirlo, en lugar de ayudarlo, acarrearon condenación, a estos cayeron muertos. Ojalá se vaya. No honraban a sus pastores, mataron a sus pastores. Ojalá se vaya. Ojalá lo cambiaran. ¿Cuánto pueblo está deseando lo malo a sus pastores, al apóstol? Ojalá se muera. Ojalá pusieran a otro. Los quieren quitar de la obra. Aún hermano, aún
enseñando que lo que Dios está hablando es una verdad. Por eso los samaritanos, cuando el Señor le dijo a la samaritana, no es aquí en Jerusalén, no es en Samaria, porque ustedes adoran lo que no saben. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermano? Ellos ya habían puesto su propia iglesia. Por eso mucha rebelión. ¿Por qué hay rebelión? Porque no aceptan la autoridad de su pastor. Porque mucha gente se quiere ir, hermano, a veces ni es por doctrina, sino porque ya no aguantan al pastor. No lo aguantan porque ellos quisieran otro. Uno que esté adaptado a su manera. ¿Cuántas mujeres, esposas de pastores, aborrecen a su esposo como pastor? No están de acuerdo con lo que Dios le está hablando. Hermanos, hay que quitar la máscara. Porque vivimos halagando a las personas como si en realidad no pasara nada en lo oscuro. En vez de mucha gente se va a llevar una gran sorpresa. Porque maldijeron a sus pastores. No fueron salvos. O sea, hay gente que murió espiritualmente. Pero hay gente que se condenó, hermano. Fueron condenados porque no se sujetaron a la autoridad. Calvo, sube, eres una vergüenza. Calvo es una deshonra. Me deshonras, no me representas. Tremendo, hermano. La burla a los pastores mata. Y no solamente mata, sino hasta puede condenar a una persona. ¿Sabía usted que una de las cosas que decía Aarón y que la gente dirá en este tiempo? Dios también está con nosotros. Aarón y María decían, Dios también está con nosotros. A nosotros también Dios nos habla. No solamente a Él le habla, a nosotros también nos hablas. Dios está con nosotros, no solamente está con Él, también está con nosotros. A Él, no solamente Él tiene Espíritu Santo, también nosotros tenemos Espíritu Santo. Esto le pasó a Aarón y a María. Se enfrentaron a sus pastores. Se enfrentaron al pastor Moisés. Se enfrentaron a Dios. También Dios está con nosotros. También Dios nos usa. También lo que Dios le da. Hermano, cuando la gente se pone al tú. A nosotros también nos revela. Dios también me oye. Coré no se salvó. Coré no se salvó. Porque Coré cometió la rebelión de decir, yo también soy santo. Dijeron, vamos delante de Dios y que Dios declare quién es santo. Ay, bendito Dios. No necesitamos al pastor porque al pastor no necesitamos que nos hable. No necesitamos que nos dirija, mejor que se vaya. Abrimos nuestra propia iglesia. Yo no necesito obedecer al pastor. Yo obedezco a Cristo. Acarrearon condenación. Y no condenación de un apagamiento, sino una condenación eterna. Perdieron su salvación. ¿Cómo la perdieron? No respetan a sus pastores. No respetan lo que les enseña para su propia salvación. Se burlan de sus pastores, ojalá se vaya. Mujeres, esposas de pastores que ya no soportan a su pastor porque no se sujetan a su autoridad. No lo reconocen a él como pastor. Lo ven como un hombre y no se sujetan a él. Hermano, esto no es nuevo, sino que es algo muy real. Y no saben el peligro. ¿Cómo terminó Jezabel? Que no reconocía la autoridad de Acab, que se burlaba de la autoridad de Acab. Mira lo que pasó con hermano, ella terminó mal, muerta eternamente. Eva terminó, hermano, con una muerte espiritual. Simplemente se le cerró el reino de Dios y punto. No tenía vida.
No podía reconocer la vida, lo veía como un simple hombre, no como un siervo de Dios, no como alguien que estaba al servicio de Dios. Así la gente hoy no mira a un hombre, pero no vean a la gente que está al servicio de Dios, que están ejerciendo un papel importante delante de Dios. Quiere decir que entonces la burla a los pastores mata, no solamente mata, sino condena, hermano. ¿Y sabe qué? Que para uno de estos tiempos la gente no honrará a sus pastores. Aún lo hicieron los ángeles, lo hizo el propio Jesús, lo hizo, está haciendo el bendito Espíritu Santo, enseñando, hermano, que no descuiden una salvación tan grande. ¿Cómo la descuidaron? Burlándose de sus pastores, no sujetándose a sus pastores. En este camino, no importa quiénes somos, eso lo dijo Pablo en Gálatas 1. Si a uno de nosotros predicaron un evangelio diferente, maldito sea, o sea, anatema sea. Si aún yo, el apóstol, quien predicara un evangelio diferente, un evangelio acomodado, un evangelio sin importancia de la sujeción, un evangelio sin preocuparse por ella, un evangelio que se aparte uno de la verdad, está cayendo en condenación eterna. ¿Cómo la cuidamos? Hermano, tienes cabeza. Tienes que entender que tienes cabeza. La salvación es tener cabeza. La salvación es vivir rendidos a los pies de Cristo. ¿Cómo me voy a rendir? ¿Cómo me voy a ver humillado? Eso es vida. Eso es vida. La burla a los pastores mata. Mata, hermano. Los pastores que dirigen la iglesia mata. No importa quién seas. El título no salva, el título no consagra, el título no nos hace tener la vida asegurada, sino realmente la sujeción a la autoridad de Cristo. Y el que se sujeta a la autoridad de Cristo se sujeta a la autoridad que mira. Bendito, hermanos, eso es lo que el Espíritu me habló este día. La burla a los pastores mata. Ora por el apóstol. Ora por tu pastor, no por los pastores, por tu pastor, y hónralo. Respétalo, porque es un servidor de Dios, que se preocupa por la iglesia. Hermano, que no tienes tú. Si la mujer no va a ayudarlo, que se haga a un lado, pero que no se meta. Si la gente no va a ayudar, por eso hubo mucha rebelión. Hermano, para ser salvo también se necesita estar sujetos, tener cabeza. Respeten a las autoridades, mírenlos como servidores del Señor, para no acarrear condenación eterna. Que Dios te bendiga. Entiéndelo, hermano, la relevancia que aún dentro del plan de salvación estaba la sujeción. Que Dios te dé sabiduría, el entendimiento, y realmente, hermano, lo delicado de burlarse, de menospreciar, de rechazar su becalvo, es decir, me deshonra, me da vergüenza mi pastor, no me representa, para mí es un hombre. Tenga cuidado, porque puede destruir una salvación tan grande. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te ayude. Por eso dice que salieron los osos representan las obras de la carne. Aparecieron las obras de la carne, las áreas del alma, los mataron. Los mató su propia boca, los mató su propia carne. Que Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir, dale like a la página. Por eso es importante pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, queridos hermanos, y vivir sometidos bajo esa autoridad. Nos conviene hacerlo. Bendito Dios, gracias por la vida de tus hijos, tus hijas y a todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios los bendiga, hermano. Sea un hombre obediente, una mujer obediente, porque de eso depende la salvación también. Que Dios te bendiga, Dios te ayude, como nos ayude a todos nosotros a ser hombres sujetos y respetables, que demos honor a quien honor merece. Ayúdenos a compartir de la ley. Esperamos mañana domingo en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito Canacín. Visítenos. Los hermanos traigan un invitado, inviten.
Y donde quiera que usted congrega, se regrese a casa y respete a su pastor y se someta a su pastor, porque de eso también depende su salvación. Bendiciones a todos. Saludos.